Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Cardiovascúlate, el podcast donde hablamos claro sobre obesidad, salud cardiovascular, gracias a Novo Nordisk. Soy Ani Gartiburu y hoy vamos a hablar de un tema que muchas mujeres conocen, pero que todavía pocas hablan de él abiertamente. Sí, la menopausia. Sí, ese momento vital que no solo cambia el cuerpo, sino también cómo se relaciona con la salud. Porque con la llegada de la menopausia, ya sabéis, no solo se alteran las hormonas, también cambia nuestra forma de ganar peso, de dormir, de sentirnos e incluso aumenta el riesgo cardiovascular y mucho. Y si no te lo habían contado aquí, lo vamos a hablar de ello con naturalidad, con una ginecóloga que nos va a aclarar todas las dudas. Como sabéis, contamos con el testimonio de una oyente que nos ha presentado su caso y sus dudas. María tiene 52 años y está en plena menopausia. Hace años, cuando intentaba quedarse embarazada, ya le dijeron que el sobrepeso no le ayudaba. Y ahora, 2 décadas después, ha vuelto a ganar peso. Se siente hinchada, cansada, le cuesta dormir, le resulta difícil perder peso y no entiende por qué. A veces cree que está rota. Pero, ¿y si todo esto tuviera una explicación más compleja? ¿Y si no fuera culpa suya? Para entender qué está ocurriendo en el cuerpo de María y en el de tantas mujeres en esta etapa vital, me acompaña la doctora Isabel Castaño. Ella es ginecóloga, especializada en salud hormonal, investigadora en la Universidad de Harvard, y es un gusto tenerla aquí. Hola, doctora, bienvenida. Hola, Anne, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta porque tengo muchas preguntas, y mucha curiosidad, y sobre todo creo que vamos a acompañar a muchas mujeres en esta etapa vital. Así es. Vamos a ello, doctora. Mucha gente piensa que las mujeres están protegidas frente al riesgo cardiovascular, pero ¿qué ocurre con la menopausia? ¿Por qué cambia tanto el cuerpo? Bueno, es verdad, Anne, que finalmente tenemos esa transición hormonal, ¿no? Y es que las mujeres, cuando estamos en edad fértil, estamos protegidas por esa carga hormonal que se llama, sobre todo, estrógenos. Es esa hormona que nos brinda esa vitalidad, esa seguridad antes de la ovulación, ¿no? Que todos conocemos. Y cuando vamos perdiéndola en esa transición menopausia, de hecho, me voy a remontar a años antes de esa final de la menstruación, que se llama perimenopausia. En esa etapa es cuando tenemos ese cambio, ¿no? Cuando ya empiezan a bajar y entonces hace mella, no solo en el ovario, sino en otros sistemas, y dentro de ellos, pues, la inflamación, el peso, de lo que vamos a hablar ahora. Así que perdemos hormonas y perdemos esa plenitud que teníamos a nivel de salud, y hay que estar más atentos, ¿no? Así es, o sea, piensa que al final es un extra que tenemos para poder tener hijos, lo tengamos o no. Y ya cuando empezamos con esa transición empiezan los problemas, es decir, la mujer siente que está desprotegida, como bien has comentado. ¿Y cómo se relaciona el aumento de peso con síntomas como esos sofocos, el insomnio, el riesgo cardiovascular, tantos síntomas, ¿no? ¿Cómo se relaciona ese aumento de peso con todo esto? Pues ese aumento de peso sí que es verdad que a la larga no es que se asocie a mayor sofoco, como decimos, pero el sofoco en sí, ese momento en el que la mujer siente que le va a venir el sofoco, sí que a la larga se ha visto que está asociado a enfermedad cardiovascular mayor. O sea que aquí tenemos una mujer que, si no se cuida o no acude o pide ayuda a su especialista, por llamarlo de una manera, sí que puede tener consecuencias a la larga. Como decimos, esa falta de menstruación a lo mejor al principio no trae consecuencias en estos sistemas, como es el corazón, que tanto se nos olvida en esta transición, pero a la larga sí. De hecho, a los 10 años de pasar nuestra menopausia, tenemos el mismo riesgo cardiovascular que un varón, que un hombre. Uh-huh. Muchas mujeres como María sienten que su cuerpo ya no responde igual. ¿Qué tiene que ver el cambio hormonal con el aumento de peso? Esa es muy buena pregunta. Porque muchas de las que nos estáis escuchando, perdona, doctora, ¿sí? Diréis, es que ahora mismo como casi menos y el efecto en mi cuerpo es distinto. O sea, yo digiero, gestiono. A ver, explícamelo un poquito. Ahí vamos. Y es que antes de juzgar a María hay que entenderla y hay que entender lo que está pasando. Y es que, si bien nosotros asociamos la palabra obesidad, la palabra aumento de peso, la asociamos a como más y gasto menos, ¿no? Entonces siempre se le achaca, se le atribuye a la persona esa culpa, ¿no? Entonces se juzga, se estereotipa ese problema, pero no, es que el aumento de peso o acabando ya en obesidad trae otros problemas. ¿Y por qué ocurre? Porque no solo es como más y gasto menos, sino que puede ser por una inflamación, por un cambio hormonal como ocurre en la menopausia. Entonces, no es culpa de María, sino entender el problema que está teniendo. Que si bien puede ser uno de los problemas que pues al final la mujer, por lo que sea, ingiera más calorías y gaste menos, pero es uno de los muchos problemas que puede haber de por qué aumenta de peso en esta etapa. Y las hormonas están detrás.
Te voy a hacer una pregunta de perogrullo, doctora. Ya que estás aquí, de repente he dicho, ¿eso es porque el cuerpo también tiene que guardar más en reservas de alguna forma o por qué? Sí, visto de una manera, o sea, te diría que sí, porque finalmente lo que ocurre en la transición es que el cuerpo no sabe lo que está pasando. Y eso se llama inflamación, es decir, el cuerpo está siempre como intentando estar alerta frente a algo que a lo mejor no ocurre, no sabe lo que está pasando. Y en esta transición el cortisol se activa, que sabemos que es una hormona que antiguamente nos hacía poder correr para comer, claro. En fin, para estar siempre alerta. ¿Y qué es lo que hace el cuerpo? Guarda reservas. Entonces se dificulta ese metabolismo activado que teníamos con esas hormonas en la edad fértil. Entonces, suma todo, suma que empezamos a tener sofocos, dormimos peor, sube el cortisol, el cuerpo se inflama, bajan las hormonas que nos protegen. Es que es un cuadro, Anne, es un cuadro que... Vaya cuadro, pero también somos más sabias, chicas, sí, somos mucho más sabias, más capaces y sabemos solucionar los problemas muy bien. Y tenemos doctoras como tú y doctores que nos aconsejan y nos dicen, atención, lo que te está pasando es lo que te tiene que pasar y hay soluciones y cada vez se acompaña mejor a estas mujeres en esta etapa. También los caballeros que estáis por ahí cerquita nuestro, entendéis, bueno, pues que este cambio de humor o estos momentos de más vulnerabilidad, pues son biológicamente explicables. Exacto. ¿Y qué pasa con ese metabolismo que ralentiza también, no? Pues ese metabolismo. Antes quiero responder, y es que me ha hecho mucha gracia que digas que ahora podemos, doctoras como yo, no hablar de todo esto. Y es que la menopausia antes no se estudiaba, porque tenemos mujeres que antes, hace 100 años atrás, no más, las mujeres no llegaban a los 60 años, entonces no sabíamos qué hacer. Y además no había mujeres investigadoras. Entonces, ¿qué hacemos con ese metabolismo que está ralentizado? Como digo, es importante adelantarse al cambio hormonal. Es decir, una mujer cuando ya vea que su metabolismo está cambiando a partir de los 40 y pocos, que suele ser cuando ya empiezan las hormonas a hacer mella, esa bajada, empecemos a pedir ayuda. Si vemos que dormimos peor, que estamos extrañas, o una frase que dicen muchas mujeres, doctora, yo me miro al espejo y no me reconozco. ¿A qué te suena, Anne? Sí, mucho. Sí. Esa es la... Cuando veas eso, es cuando tenemos que empezar a acudir, porque ellas ven esos cambios visibles, lo que tú ves en el espejo. Pero nosotros, los especialistas de salud, tenemos que hacerle ver los cambios invisibles, que es el riesgo cardiovascular. Eso es lo que tenemos que hacerle ver. Y también otra cosa que quiero apostillar aquí, y es que hasta hace no tanto, pues la visión que teníamos de nosotras mismas y que la sociedad tenía de nosotras era sobre todo que éramos capaces de procrear, ¿no? Y esto era algo muy valioso y que sigue siendo muy bonito, que somos creadoras de vida, ¿no? Y claro, cuando psicológicamente te das cuenta que esa etapa ha terminado, tanto la sociedad como nosotras mismas pensamos que ya no valemos tanto, y creo que esto es muy bonito crear, pero tenemos una vida por delante que además no solo por nosotros, sino por nuestra familia debemos estar fuertes y ser conscientes de que valemos muchísimo. Claro. Quería apostillaros también como a nivel emocional que se puede estar bien y que podemos seguir adelante, ¿no? Siendo muy capaces. Y para sacar esa serenidad y esa seguridad que te da la menopausia de una mujer madura, para disfrutarlo tiene que estar bien de síntomas y tiene que estar bien protegida o cuidada por su profesional de salud. Siempre insisto en esto porque es muy importante. Claro, y si no hacemos caso a estos cambios, también va a haber unos riesgos, que siempre decimos, son cosas de la edad. No, vamos a hablar un poquito también, ponerlo en contexto médico, de qué puede pasar si no atajamos esto y no nos cuidamos como tenemos que cuidarnos. Pues si nos ceñimos a ese aumento de peso, ¿no? Si cuando vamos aumentando de nuestro índice de masa corporal o del perímetro de la cintura, que ahora también se utiliza mucho a nivel de los profesionales de salud, eso lleva consigo, como digo, no solo que yo me mire al espejo y vea que no me cabe el pantalón, no. Trae consecuencias, como decimos, el riesgo cardiovascular, diabetes tipo 2, que es la diabetes que nos sale con la edad, es decir, comemos y no metabolizamos bien, nuestra insulina no sabe que tiene que guardar la glucosa en la célula, por tanto, siempre estamos más inflamados también. Y luego otra cosa, los cánceres que están asociados al aumento de peso. El cáncer de mama, el cáncer de endometrio, que es una capa interna que tenemos en el útero, que también es muy mortal, y también el cáncer colorectal o cáncer digestivo. O sea que todos estos cánceres van en aumento conforme aumenta nuestro peso. Y si aumentamos de peso y encima andamos con los huesos más débiles, porque ahí también hay que hablar también de la parte de la densidad ósea que... Así es, densidad ósea, la artritis, la pesadez, o sea que al final, como decimos, el pez que se muerde la cola, y no es solo que me cuentan las pacientes, me ha dicho un profesional que también me ha pasado que menos plato y más zapato. Digo, no, el problema no lo tienes tú, aquí tenemos que atajar que no lleguemos al problema, pero finalmente, como decimos, es por
mucha suma de causas que no solo es esa ingesta y ese gasto calórico. Y qué bien que podemos hablar de todo esto abiertamente, porque estábamos hablando antes también de cómo María tuvo esas dificultades para quedarse embarazada, y supongo que hay una relación muy directa entre infertilidad y obesidad. Sí, de hecho es mi tesis de Harvard, sí. Así ¿sí? es, sí. Mira, el aumento de peso, por llamarlo de una manera, sobre todo en la parte la parte que tenemos central, esa barriguita que va aumentando, ese cuerpo esa lipodistrofia que se marca ahí. Exacto, ese cuerpo, como conocemos, de pera a manzana, no solo aparece con la menopausia, aunque se potencia. Puede aparecer en chicas más jóvenes, chicas con síndrome de ovario poliquístico o chicas que tienen mayor peso, que lo que hace es que el ovario empiece a fallar, como que parpadea, para que me entendáis. No vuela correctamente, no produce hormonas correctamente y también es tóxica. La grasa es tóxica para nuestros ovocitos. Para que me entendáis, son las células de nuestro ovario las que van a dar vida. Interesante. Oye, ya, vale, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo se puede prevenir ese aumento de peso en menopausia y perimenopausia? ¿Cómo lo controlamos? Porque seguro que estáis escuchando muchas por ahí diciendo, sí, todo esto me lo sé, pero es que no consigo, es que no lo atajo, y mira que hago deporte, me cuido como de una manera adecuada. Tips que quizás estamos dejando por ahí que también son importantes. Tips, como digo, yo diría como ginecóloga, que al final trato muchas pacientes de este tipo, que se adelanten al cambio. O sea, es muy importante que antes de que las hormonas estén, como digo, bajo mínimos, intentamos tomar las riendas de nuestra salud hormonal. Porque sí, las hormonas nos pasan una mala jugada en muchos sistemas, a nivel sexual, a nivel del peso, pero tenemos que intentar atajarlo de alguna manera. Intentar, como digo, es una montaña rusa, pero hay que aprender a controlar el vértigo antes de la montaña rusa. Entonces, ir al profesional de salud, que puede ser tu médico de cabecera, que puede ser tu nutricionista que te avise, tu médico, tu ginecólogo, quien fuera, te va a ayudar a que llevemos esa transición mucho mejor. Y luego, importante, a mí me gusta mucho que la mujer se haga cargo también del problema. Finalmente, no decirle al médico pone una pastilla y fuera, sino que la mujer sepa que ella también puede participar en ese cambio, que ella sepa que puede cuidarse, como decimos siempre con el estilo de vida, y hacerla partícipe del cambio. Eso siempre va a ayudar a que la mujer sepa que no delega solo en el médico, sino que también le va a perjudicar a ella y, como decimos, beneficiar si ella cambia. Te has adelantado justo a lo que te iba a decir. Qué importante tener un asesoramiento de un profesional experto. Hoy en día, como tú decías, hay mucha publicación, pero sobre todo tener a alguien de confianza, un doctor, una doctora que te acompañe, que te asesore, que también tú midas cuál es tu nivel hormonal, en qué estado estás, hacia dónde puede tirar, qué puedo hacer para prevenir, ¿no? Y es que así es. Y es que te voy a decir datos, Anne. Piensa que a mí me pasa que tengo una cuenta de salud, ¿no? Mi cuenta de Instagram, que se llama Qué monas mis hormonas, es una cuenta de salud. Y al final hacemos salud, promocionamos salud, pero estamos sesgados, porque a pesar de ello, el 48% de la población de mujeres españolas tienen un peso no adecuado, sea sobrepeso u obesidad. O sea, es que no es ninguna broma, es casi la mitad de la población de mujeres. Madre mía. Claro, y de estas, pues 2 de cada 10 tienen un problema cardiovascular a la larga. O sea, es que estamos hablando de cifras que, como decimos, a lo mejor no lo vemos porque estamos todo el día viendo sanidad, ¿no? Salud, por llamarlo de una manera, al menos a mí me pasa. Pero no, aún así, el ruido que estamos haciendo es poco. Claro, al final es una cuestión también de hablar abiertamente y se mezclan muchas cosas, ¿no? La condición social, el momento en el que estás viviendo, pero seamos también optimistas y pensemos, se puede, y entre todas nos podemos acompañar a esa amiga, a esa compañera, no sé, yo creo que es importante verbalizarlo, ¿no? Así es. Y un espacio como este, que al final podemos hacerlo llegar, oye, estás escuchando, pues sabemos que si tienes un peso que no es adecuado, que sabes que puedes hacer un cambio o que estás transitando esta etapa, adelante, pide ayuda a tu profesional de salud. Hoy es el primer día, empezamos ya. Eso es. También quería comentaros una confidencia. Creo que es un momento adecuado y la excusa perfecta para cuidarnos como nunca. Hasta ahora quizá no hemos podido, porque estamos estudiando, trabajando, criando hijos. Recojamos lo sembrado, somos sabias, tenemos tiempo, tenemos profesionales, tenemos a nuestro alcance todo tipo de asesoramiento. Excusa perfecta para invertir en salud para el futuro y que seamos imparables, ¿no? Yo tengo esa frase me gusta, porque yo tengo un dicho y es menopausia menos pausa. No hay que detenerse en esa transición, no dar por hecho que tienes que resignarte, ¿no? La palabra resignación, que si bien las hemos escuchado en muchos espacios, es importante recalcarla aquí, que no se puede resignar a lo que está pasando en tu cuerpo, porque dentro hay daños cardiovasculares que son invisibles y que tienes que hacértelos ver, porque al final, pues eso, morimos las mujeres en esta... Y una pregunta que me ha quedado por ahí también es, muchas veces
avanzamos mucho en ese cuidado y en sobre todo esas personas que tienen un problema de obesidad, que es una enfermedad, no lo olvidemos, pero luego hay como un efecto rebote, de repente, no hay que bajar la guardia, hay que estar encima y no desanimarse, ¿no? Por eso es importante lo que decía la mujer, hacer por ella misma, porque ese pilar básico, esa base que es el estilo de vida, el cuidado, como decimos, y ser consciente de que ella puede hacer algo, cuando haga otras cosas o el médico le paute cualquier cosa, finalmente puede hacerle más o menos según lo que ella también haga. Entonces esa base es fundamental. De ahí que aumenten o no, pues eso, que tenga efectos que no deseemos, y al final esto nos va a ayudar mucho. La conciencia de la mujer. Y seguro que hay muchos tips que nos van a venir muy bien, ya que te tengo aquí a mano. Pues sí, sobre todo, Anne, lo que decimos, ¿no? Que pues si estamos en esos años previos a ese cambio hormonal que supone la falta de menstruación, nos podemos adelantar al cambio, es decir, pedir ayuda a nuestro profesional sanitario. Oye, y si estamos ya en menopausia y estamos ya, como decimos, sin la regla, pues oye, nunca es tarde para ir a tu médico y que te ayude a buscar solución a ese problema, ¿no? Es bueno ir al médico, es bueno y recomendable y súper importante confiar, pero es que has sido tú la que has venido hoy aquí y estoy feliz. Gracias, doctora. No sé si me he dejado algo en el tintero, aprovechemos porque seguro que tú conoces muy bien esos mensajes claves para todas las mujeres que nos están escuchando. Como decimos, Anne, es importante que sepamos que este problema que vemos cuando pues aumentamos de índice de masa corporal o cuando vemos que nuestra cintura está aumentando, al final lleva detrás unos cambios invisibles, que es el riesgo cardiovascular. Es muy importante que sean conscientes las oyentes que esto es muy relevante para nuestra salud, porque trae problemas, como decimos, de diabetes, del corazón, problemas de cáncer, aumento de cáncer por este aumento del peso. Entonces, por favor, cuídate con tu profesional sanitario y déjate cuidar. Pues sí, señor, está en nuestras manos, esas manos que decimos que son las que también cuidan a otros, pues cuidémonos nosotras también un poquito, ¿verdad? Muy bien dicho. Gracias, doctora, qué gusto escucharte, qué bien tener ya esto verbalizado, cercano, que todos hablemos de esto porque es una cuestión social también, que somos muchas las mujeres que movemos el mundo y lo vamos a hacer bien. Así que yo creo que ha quedado todo bastante claro y hemos desmontado más de un mito, que esto es salud al fin y al cabo. Un placer, doctora. Un placer, Castaño. Gracias por dar espacio a estos temas. Y a ti que nos escuchas, pues si estás atravesando esa menopausia o estás cerca de hacerlo, no estás sola, no te olvides, cada cuerpo es distinto, pero todos merecen ser escuchados, observados, cuidados y acompañados. Y el primer paso para hacerlo es acudir al médico para tener un consejo individual, cercano y personalizado. Y en el próximo capítulo hablaremos de cómo Juan tiene que cuidar su peso después de haber sufrido un infarto para evitar un segundo susto. Y recuerda que puedes encontrar más información, recursos y todos los episodios de este podcast en la web de la campaña, que se llama www.cardiovasculate.es. Esto ha sido Cardiovascúlate, una iniciativa de Novo Nordisk para que cuidemos nuestro peso y nuestro corazón. Ha sido un placer estar con vosotros. Hasta el próximo episodio.